¿Cómo fue tu reunión con el general McChrystal? Iba a reunirme con el general McChrystal en DC y el día que iba a reunirme tuve una cirugía de emergencia, así que me reuní con algunas otras personas del grupo McChrystal, incluyendo un general de división, y tomamos algunas tarjetas y mi jefe personal se ha estado comunicando con su jefe personal y en algún momento podríamos incluso establecer un acuerdo de tutoría porque son una muy buena organización de liderazgo. McChrystal es un tipo muy agradable, es un tipo inteligente y Equipo de Equipos fue un buen libro. Y realmente todo su asunto es sobre cómo hacer que las organizaciones funcionen bien juntas cuando no tienes mandatos explícitos o poder. No es tan bueno para el liderazgo de IHK. Hay algún valor que podría proveer, pero es mucho mejor cuando estás hablando de este triplete entre Murgo, CF y IO, donde todos somos iguales y tenemos que trabajar juntos, pero no siempre trabajamos tan bien juntos como deberíamos. Así que es súper importante que encontremos diferentes estructuras para colaborar cuando el poder es más horizontal que vertical. Y Equipo de Equipos es un muy buen currículo para eso, porque le tengo mucho respeto a Stanley McChrystal, y nos vamos a reunir con él en algún momento. Corona hizo eso muy difícil, pero generalmente hablo con mucha gente en el complejo de defensa y el complejo de inteligencia, antiguas personas en varias agencias, generales como McChrystal y otros, porque muchos de ellos están ahora en la industria privada. Trabajan ya sea en grupos de consultoría, como Proteus trabaja en Kleiner, no Kleiner Perkins, sino Kravis, KKR. Este tipo de casas y tienen mucha autoridad para decidir detrás del capital, del despliegue de capital y por supuesto están realmente preocupados sobre dónde van las criptomonedas. Las criptomonedas construyeron una realidad geopolítica que es muy interesante para la industria de la defensa, donde primero tienen potencialmente un impacto en una herramienta fundamental que son sanciones, de modo que eso siempre está en el fondo y segundo, te permiten hacer cosas como crear visiones alternativas de la economía y así puedes usarlas para la colección de inteligencia. Así que definitivamente hay un componente ahí en el que están muy interesados y también hay una situación en la que en algunos casos podrían potencialmente definir quién dirige el país. Por ejemplo, si mueves tu censo, sistema de identidad y sistema de votación a un sistema basado en criptomoneda, entonces nosotros como una pequeña compañía de Wyoming podríamos en realidad potencialmente tener un gran impacto sobre las elecciones de algún gobierno extranjero. Así que hay como una consideración, Logan. Hay todo tipo de locuras que podrían surgir. Hablamos regularmente con el Departamento de Estado y otras personas solo para asegurarnos de que todo está bien equilibrado en la forma en que pensamos y el gobierno de los Estados Unidos es un gran recurso sobre lo que está pasando en países y animo a cualquier persona que es ciudadano de los Estados Unidos, que es dueño de un negocio de los Estados Unidos, que hace negocio en el extranjero, para pasar algún tiempo hablando con el Departamento de Estado del país en el que estás haciendo negocios. Por ejemplo, yo tuve un almuerzo con el embajador de Mongolia. Me iba a reunir con el presidente de Mongolia y hablamos con el Departamento de Estado. Dijimos, hey, ¿podemos hablar con el embajador antes de que nos encontremos con el presidente? ¿Por qué? Porque quería entender la posición de los Estados Unidos sobre Mongolia y qué sabía el gobierno de los Estados Unidos sobre Mongolia, que podría ser relevante para otras cosas. Porque tiene una especie de opinión sobre cosas como la estabilidad política, si un determinado régimen es de larga o corta duración, quién es realmente el hacedor de reyes del país. Gastamos billones de dólares literalmente para reunir esta información y el Departamento de Estado suele estar más que dispuesto a darte algunas ideas de gente con la que no deberías hacer negocios o deberías hacer negocios. Hay una estabilidad de los asuntos en ese país o preocupaciones como hay una regla adecuada de ley o hay tribunales canguro o este tipo de cosas. Ven, esto es algo que muchos empresarios no hacen, especialmente en países como los Estados Unidos. Es que mientras que el gobierno como una entidad monolítica en muchos casos son incompetentes, contraproducentes, llenos de fraudes y de derroches, aún así hay millones de personas que despiertan cada día y escriben servicios de escritura por los que pagamos de nuestra billetera como contribuyentes de impuestos. Desde la administración de pequeñas empresas a cosas en el gobierno federal como Departamento de Estado y la gente que trabaja en esas capacidades como funcionarios públicos son muy capaces de tener una conversación contigo de forma regular, retirado o de otra manera. Y en algunos casos es tan fácil simplemente levantar el teléfono o enviar un correo electrónico, llevarlos a almorzar. En algunos casos nadie habla con ellos. Por lo tanto, están más que dispuestos a sentarse y darte una conversación exhaustiva sobre cosas que han aprendido. Y recuerda, si alguien pasó 20 años de su vida en algún ambiente con la bandera de los Estados Unidos detrás de ellos, el gobierno más poderoso del mundo, están destinados a ser un buen experto en el dominio y tener muy matizado, una mirada basada en hechos, muy comprensiva de esa jurisdicción, las realidades de hacer negocios en esa jurisdicción.
Esta es una de las razones por la que hemos sido capaces de escalar en 20 países y navegar por ellos y no correr en un montón de pequeños problemas locales. Es porque hemos sido muy sistemáticos y cuidadosos sobre cómo nos acercamos a estos gobiernos, cómo les hablamos y también entendemos cuál es la posición de los Estados Unidos. Así que como que sabemos dónde puede estar nuestra flexibilidad en ese respecto.